es un gobierno establecido por Dios. Que tú entiendas los reglamentos del reino, pero sobre todo cuando tú conozcas. La palabra enseña de que el reino de Dios se ha acercado a la base. Porque el reino no es un lugar, sino que es un tiempo. El reino es un evento futuro. Esa naturaleza que lo hace reverde, esa naturaleza que... El don es lo que tú eres, lo que Cristo dijo de ti. Mateo capítulo 13, verso 44. Aleluya. Allí estaremos haciendo uso de la palabra en esta noche, en esta tarde. Aleluya. Dios es bueno. Usted puede levantar su mano. Usted tiene libertad en esta tarde de adorar a Dios y bendecir su nombre. Aleluya. Lo único que está impedido en esta tarde es no adorar al Señor. Adore a Dios con libertad. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y lo vende, y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. El reino de Dios es un gobierno establecido por Dios, pero su hábitat, su sede, se encuentra en los cielos. La palabra reino proviene de la palabra griega brasileia, que significa dominio, reinado, gobierno, total autoridad. Cuando Jesús vino a la tierra, el mensaje principal de Jesús era el reino. Al inicio del ministerio de Jesús, lo primero que Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Pero el reino de Dios se metió en el tiempo humano y estableció un reinado. Acordémonos que en la fundación del mundo, en el principio, Dios creó al ser humano y creó a Adán. Y cuando creó a Adán en el principio, Dios le dio la autoridad a Adán, le cedió la autoridad, el dominio, el total control a Adán de la tierra.
Satanás. Por tal razón, Dios tiene que enviar a Jesús a la tierra para volver a restituir ese reino que le había sido entregado al hombre, que Adán le cedió por haber pecado a Satanás. Entonces Dios manda el sacrificio perfecto. Dios manda esa perla de gran valor que acabamos de leer, que se llama Jesús. Por eso el verso que acabamos de leer dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra una perla. Esa perla preciosa que está hablando aquí en este versículo se llama Jesucristo. Se llama el reino de Dios. Cuando usted y yo encontramos el reino de los cielos, cuando usted y yo nos encontramos con Jesús, lo que hacemos es que hacemos lo igual que hizo este hombre. Nos ponemos gozosos. Porque el gozo no habitaba en nosotros, pero cuando encontramos a Jesús en nuestra vida comienza a fluir ese gozo. El reino de los cielos tiene un gobernante, tiene duración, tiene súbito, tiene leyes, tiene fundamento. El reino de Dios tiene un fundamento principal. El reino de Dios se fundamenta en estas tres cosas: en la bondad, en el derecho y en la justicia. A diferencia del gobierno humano, del reino humano, los reinos humanos son establecidos por un tiempo determinado. El reino de Dios es desde el principio hasta el principio. El reino de Dios no tiene final, no tiene comienzo. Dios reina de la eternidad para la eternidad. La duración de este reino nunca termina. ¿Quiénes son los súbitos de este reino? Usted y yo. Los apóstoles predicaron el reino. El mensaje principal de Jesucristo fue el reino. Si usted registra y busca en la palabra, usted encontrará que pocas veces Jesucristo habló de la salvación. Jesús siempre habló del reino. ¿Por qué Jesucristo habló del reino? ¿Por qué en la oración modelo se habla del reino? ¿Qué es el reino? Cuando se habla del reino de Dios, Jesucristo está diciendo, cuando en la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Cuando el reino de Dios se establece en la tierra, se está estableciendo la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Las leyes que Dios le deja al pueblo se encuentran en este manual que usted y yo tenemos, que se llama la Biblia. A usted le van a estar hablando de las leyes en unos minutos. El reino de Dios también educa a sus súbitos. Él nos educa a nosotros para que nosotros hagamos las cosas bien. El reino de Dios, la misión principal, este reino tiene una misión, y la misión principal Jesús la declaró cuando estaba siendo alzado al cielo, y usted y yo no la sabemos. Jesús nos dio una encomienda, y es de ir y hacer discípulos. Esa fue la misión principal de cada uno de nosotros. Jesucristo nos dijo: vayan, proclamen el evangelio, hablan del evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Este reino tiene una característica que no todo reino tiene. Usted, al igual que yo, sabe que el reino humano, los que reinan en los reinos humanos, su principal meta es hacerse rico. Tienen leyes, pero violentan las leyes. Tienen normas, pero violentan las normas. Tienen una visión, una misión, pero la violentan ellos mismos. Hablan de que su reino está fundamentado en tal cosa, pero lo violentan ellos mismos. Y Dios no violenta sus principios. Dios tiene principios, tiene normas para que nosotros nos guiemos, nos dirijamos por ellos. La característica de este rey que se llama Jesús, Jesús como rey no busca el bienestar en sí mismo. Levante las manos el que está aquí, que me diga, déjela abajo, yo le voy a decir por qué usted la va a levantar en esta tarde.
que me diga qué reino en esta tierra no busca su beneficio propio. Todos buscan su beneficio en sí mismo. Jesús no. Jesús no lo hace. La característica de este rey refleja su carácter, el carácter de Cristo. Usted, al igual que yo, conoce cuál es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es bondad, es derecho y es justicia. Este rey, al contrario del rey humano, todo lo soporta, es bondadoso. Este rey no tiene envidia de ningún otro rey. No es presumido. Este rey no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no es injusto. Este rey es un Dios justo. Se fundamenta en la justicia. Este rey es un rey santo. Por eso el reino de Dios, para una gente reinar, tiene que haber un territorio donde esa persona reine. Tiene que haber un gobernante, tiene que haber leyes, tiene que haber un tiempo de duración determinado. Ese reino tiene que tener una misión determinada. Tiene que tener un fundamento. Gracias. Este reinado de Cristo, el reino de los cielos, es diferente a todos los reinos de la tierra. Los súbditos de este reino somos usted y yo. En este reino no hay persona específica, no hay hijo favorito. El rey nos ama a todos, nos llama a todos. Este reino no fue establecido solamente para el pueblo judío, no fue establecido para el pueblo romano. Este reino fue establecido para todo el que creyere. Y hay algo que me encanta de este reino, y es que cuando usted viene a este reino, cuando usted se hace súbdito de este reino, venimos de allá afuera todo sucio, todo feo, todo desbaratado. En este reino lo primero que hace el rey es que nos purifica, nos santifica, nos da un baño con el bautismo del Espíritu Santo, y la persona que tú eras antes ya es una persona diferente. Porque ha pasado del reino de la tiniebla al reino de la luz. Recuerde que al principio le dije que Adán en el principio le cedió el reino a Satanás. Entonces Dios, el Padre, tuvo que introducir al Hijo, y entonces con la muerte del Hijo, el reino que se perdió en el principio, ese reino fue restablecido de nuevo con la muerte de Jesucristo. Por eso el reino de Jesucristo no tiene fin. El reino de Jesucristo es el carácter de Jesucristo mismo. Ese es el reino de Jesucristo. En pocos minutos a ustedes le van a estar hablando de lo que son las leyes del reino de Dios. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos acontece si violentamos las leyes de Dios? Este reino tiene leyes, al igual que los reinos naturales. El reino de Dios es muy diferente al reino humano, porque los humanos por naturaleza nos gusta lo prohibido. Hay normas establecidas. El ser humano violenta la misma norma que Él estableció. Dios estableció normas para que usted y yo nos dirijamos. Esas normas no pueden ser violentadas. Yo creo que me han entendido en esta tarde, ¿verdad que sí? Y como le dije al principio, este reino se fundamenta en bondad, derecho y justicia. La misión principal del reino es ir y hacer discípulos. Este reino no tiene un tiempo determinado de duración. Este reino es desde el principio hasta el principio. Este reino tiene un solo gobernante y se llama Jesucristo. Ningún otro más, solamente Jesucristo. Si usted ha encontrado esta perla de gran valor que es el reino, mire, cuídela.
En el libro de Hebreos, en su capítulo 2, dice que cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande. Interprételo de esta forma: ¿cómo usted va a escapar si escapa de entrar al reino de Cristo? Esta perla de gran valor que usted y yo hemos encontrado, no la despreciemos. La misión que se nos ha encomendado, vamos a cumplirla. Eso es una ley. Ahorita ustedes lo van a ver. Si la violentan, lo van a sancionar. Yo creo que me han entendido en esta tarde, ¿verdad? Yo creo que hasta aquí me ha ayudado Dios para darle tiempo a los demás hermanos, la persona que me entregó aquí en esta tarde por aquí. Gracias, Espíritu de Dios, aleluya. Libro de Mateo, en su capítulo 16, a la altura del versículo 19. Vamos a leer. Cuando lo tengan, me dicen amén. Mi alma adora a Dios. Mateo 16, 19 dice: por la comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo, aleluya, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Sigue tú añadiendo bendición a tu palabra y que podamos ser bendecidos, Dios, a través de ella. Ella enderece los torcidos y levante los muros caídos en el nombre de Jesús. Yo oro que tu nombre sea glorificado, Dios, por siempre y para siempre. Siéntense unos minutitos, iglesia. Vamos a hablar por breves minutos del poder en el reino. Aleluya. El hermano hizo una exposición ahorita de lo que es el reino. Gran exposición, que el Señor le bendiga siempre. El reino de los cielos, al cual estamos llamados usted y yo a entrar. El reino de los cielos, al cual Jesús nos abrió la puerta y se hizo un camino para nosotros llegar. El reino de los cielos, por lo cual se nos otorgó un poder para usarlo sobre esta tierra. Aleluya. Y está diciendo la palabra que el Señor le dice a Pedro: a ti te daré las llaves. Pero ¿a quién le está diciendo que le va a dar las llaves del reino? Si nos vamos unos versículos atrás, le
vida. Y le decía, mira mi hermano, habemos cristianos llenos de un poder terrible de Dios, pero como no hemos procurado conocer a Dios, aleluya, como no hemos procurado conocer las normas del reino y por tanto no hemos sabido lo que se nos entregó en la mano, caminamos cabizbajos sin poder y arrastrados por el pecado. ¿Usted sabe por qué? Porque nadie puede usar lo que no sabe que tiene. Yo también te digo a ti, Pedro, yo también te digo a ti, iglesia, que la llave se te será dada cuando tú reconozcas, aleluya, quién es Él, el que te da el poder en el reino, cuando tú entiendas los reglamentos del reino, pero sobre todo cuando tú conozcas de pies a cabeza al rey que tú le sirves. Poder en el reino, aleluya. Se le entrega el poder, pero ¿para qué se le entregó? Para atar y desatar. Él ya está diciéndole que se le entrega la llave, y la llave es una señal de autoridad. Nadie puede llegar a una casa y abrir la cerradura si no tiene la llave. Vive por siempre Cristo. Todo el que llega a una residencia y va con la llave en la mano, a menos que sea un ladrón, dice la palabra que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero por el contrario, el que va y abre con la llave, ese es el dueño de la casa. Lo mismo hijo del dueño, aleluya, con autoridad en el reino. ¿Quiénes están llamados a usar esa autoridad? Todo aquel que ha confesado a Jesucristo. ¿Quiénes están llamados a usar esa autoridad? Todo aquel que ha conocido al Rey. ¿Quiénes están llamados a usar esa autoridad? Todo aquel que se rige por los lineamientos del reino de los cielos. Aleluya. A ti se te entregó la llave, Pedro. A Pedro que era el pedión, pero miren, déjenme decirle algo. Alabanza al Rey que vive. Qué bueno es que el Señor no pide recomendación a nadie para entregarte la autoridad y el poder. Aleluya. Dios no tiene que pedirle recomendación a tu vecino para hacer contigo lo que quiere hacer. Aleluya. Solamente que tú sepas quién es el Rey y quién es que te entregue la autoridad. Pero para que tú quieras la autoridad que Dios te ha dado. Yo leí en el libro de Esther una huérfana en un reino que halló gracia delante de los ojos del rey. Y cuando el pueblo estaba metido en problemas, Esther, aún no siendo tiempo porque el rey no lo hubiese llamado, se arriesgó por el pueblo y dijo: yo me pongo la ropa y me voy delante del rey. Aleluya. Hoy yo voy a pedir misericordia por mi pueblo, porque pidiéndola por ellos también la estoy pidiendo para mí. ¿Cómo estás usando el poder que se te otorgó en el reino? ¿Qué estás haciendo con el poder que te entregó el Rey Supremo? Aleluya. Dice la Biblia que cuando ella fue, el Rey le extendió el cetro. A nosotros se nos entregó la llave. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? ¿Lo estamos usando correctamente a beneficio del pueblo? ¿Lo estamos usando, aleluya, para glorificar el nombre del Señor? ¿O simplemente, como dice el libro de Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal? Para gastar en su deleite. ¿Para qué estás usando el reino? Porque déjame decirte algo, y con esto voy cerrando, porque falta más y falta más palabra del Señor, aleluya. Y todo en el reino también hay un orden. Tú puedes ir al patio y el rey sentado desde tu trono te puede ver y puede tenderte el cetro y tú puedes hallar gracia. El rey te puede decir: pídeme lo que tú quieras, que hasta la mitad del reino se te será dado. Ahora vamos a ver qué tú vas a hacer con eso que te está ofreciendo el rey. Aleluya. El pueblo se está perdiendo, mi hermano. Hay un problema serio dentro del pueblo de Dios. Tú tienes la llave, iglesia. Levántate a clamar por el pueblo. Levántate a clamar por los pastores. Tú tienes la llave y la autoridad. Autoridad del reino para atar hasta los demonios que se están poniendo a la iglesia. Hasta los demonios que le están haciendo la guerra. Que tú tienes la llave del reino. Aleluya. Usa sabiamente lo que Dios ha puesto en tus manos. Es poder y no cualquier poder. Es el poder de aquel que hizo los cielos y la tierra y dijo: todo, no fue algunas cosas, todo lo que atares en la tierra también
será atado en el cielo. Aleluya. Que Dios le bendiga. Que Dios le vaya y la persona que continúa por ese lugar. Aleluya. Bendiga más. Pueden ponerse de pie un momentito. Yo sé que hemos estado de pie, pero vamos a ponernos de pie otra vez. Eso necesita para hacer ejercicio. Yo no soy usted, pero yo estoy siendo bendecido en esta tarde. Cuando se habla la palabra de Dios, todo aquel que está siendo bendecido por la palabra de Dios. Lo que uno necesita es la palabra de Dios. Una obra para mí está con cada uno de ustedes, gloria al Señor. Como decía mi prima, el honor y el placer es mío poder estar con ustedes, gloria al Señor. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 19. Si lo tiene, dígame amén. No, pero eso fue un amén como católico. Dígame amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la Biblia, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, dice, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pueden sentarse, gloria al Señor. Me toca hablar por unos minutos sobre las leyes del reino. Alabado sea el nombre del Señor. Ya se ha hablado sobre el reino. El hermano Vicente, la hermana Lady hablaron de lo que es el reino, el poder del reino de Dios. De que verdaderamente que hablar del reino es hablar del mismo Dios. Hablar del reino es hablar de todo lo que Dios es, porque Dios es rey, alabado sea el nombre de Jesús. Y yo siempre he dicho que a nosotros, los que vivimos en este lado del mundo, lo que vivimos en países como República Dominicana, que tenemos una democracia, entre comillas, que estamos bajo un gobierno democrático, en muchas ocasiones se nos hace un poquito difícil entender el reino de Dios, ya que como no vivimos en una monarquía, a veces se nos da un poquito incómodo nosotros poder entender, alabado sea el nombre del Señor, cómo yo debo conducirme en un reino, cuáles son los principios que rigen este reino, cómo yo debo manejarme, porque la Biblia dice que Dios es rey y la palabra enseña de que el reino de Dios se ha acercado, alabado sea el nombre del Señor. Si usted lee el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que tanto Juan como Jesús utilizaron la misma palabra. Cuando Juan empieza su ministerio, Juan comienza hablando del reino. Y la palabra que Juan usa es la palabra arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Me llama la atención de que Cristo también usa la misma palabra. Cuando Cristo empieza a predicar, cuando Jesús empieza su ministerio, literalmente Jesús utiliza la misma palabra que utiliza Juan. Gloria a Dios. Jesús dice, arrepiéntanse y conviértanse, porque ha llegado el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. De tal manera que bajo esa palabra, alabado sea el nombre del Señor, Jesucristo dirigió todo su mensaje. Todo el mensaje de Cristo estaba adecuado en base a esa palabra que él había dicho en el principio, de que el reino de Dios se había acercado. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera que yo quiero hablar por unos minutos sobre algunas de las leyes de este reino. No vamos a tocarla toda porque es amplia, pero vamos a ver algunas de las leyes de este reino de Dios, porque antes de que Cristo viniera a la tierra había leyes, de tal manera que el pueblo de Israel se regía por una ley. Bendito sea el nombre del Señor. En alguna ocasión usted se ha puesto a pensar qué sería de una sociedad sin ley.
Teniendo ley, mira cómo está la cosa. Imagínense ahora que no haya ley. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso por un momento? ¿Cómo estaría el mundo, alabado sea el nombre del Señor, si nosotros no tuviéramos principios que nos rigieran? Sería un caos total. Porque si habiendo leyes, si habiendo normas, si habiendo constituciones, si habiendo estatutos, valores, principios, el mundo está como está, alabado sea el nombre del Señor. Imagínense ahora que no haya nada que nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Porque la tendencia del ser humano siempre es rebelarse contra las leyes. La tendencia del ser humano siempre es ir en contra de la corriente. El ser humano siempre quiere, alabado sea el nombre del Señor, ir en contra de aquello que él sabe que le es beneficioso, de aquello que él sabe que le es bueno. Pero en muchas ocasiones el ser humano interpreta esas leyes de una manera extraña, y el ser humano entonces lo que hace es que se rebela en contra de esa ley. El mundo entero está rebelado contra Dios, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué el mundo está rebelado contra Dios? Porque el mundo no quiere obedecer las leyes de Dios, alabado sea el nombre del Señor. El ser humano busca muchísimas excusas cuando usted le habla de Dios. Fíjese que usted le habla de Dios a una persona y esa persona le busca la quinta pata al gato con tal de evadir lo que usted le está diciendo. Le dice que yo no creo en eso, es que Dios no existe, es que fulano va a la iglesia y él hace muchísimas cosas raras, es que yo no creo en lo que tú me estás diciendo, porque yo veo personas que son cristianas y viven peores que yo. Y las personas, los líderes de la iglesia en ese tiempo, entonces se rebelan contra él. Porque lo que ellos debieron hacer fue acogerlo. Tanto los escribas como los fariseos, lo que debieron hacer, bueno, este hombre viene de parte de Dios, vamos a acogerlo, vamos a acompañarlo, vamos a apoyarlo. Pero eso no fue lo que hicieron. ¿Por qué? Porque las leyes que Cristo trajo, lo que Jesús predicaba, desnudaba la vida de ellos. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y nosotros conocemos la historia, sabemos cómo ellos se rebelan y sabemos pues todo lo que ellos pues intentaron hacer con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. De tal manera que este reino de Dios, bendito sea el nombre de Jesús, tiene sus estatutos. Ahora bien, hay unas leyes en la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, las cuales yo quiero citar por unos momentos. Y es que la palabra misma enseña que uno tiene que arrepentirse y tiene que convertirse. De tal manera que si vamos a hablar de ley, yo diría que la primera ley de este reino, lo primero que tiene que hacer la persona que va a pertenecer al reino de Dios, la Biblia dice que debe de arrepentirse y debe de convertirse. Es decir, que esto no es un reino a lo loco. Es decir, que esto no es un club social, ¿verdad que no? Es decir, que esto no es una sociedad en donde yo simplemente me reúno con personas. En los años que tengo en la iglesia he podido ver esto. He podido ver que hay personas que llegan a las iglesias, pero en realidad no hay un arrepentimiento sincero. En realidad no hay como una conversión. De tal manera que muchas personas en muchas ocasiones llegan a la iglesia, pero simplemente van a la iglesia, pero como que si la iglesia fuera un club social. Bueno, yo voy a la iglesia porque mis amigos van, porque está la moda, porque esto es chévere. Sí, porque esto es live. Hubo un tiempo que muchos jóvenes se convirtieron. Yo recuerdo en la iglesia un tiempo que se convirtieron muchos jóvenes, pero usted ve la iglesia un día y no están. Porque no había compromiso realmente con el Señor. No había un compromiso serio. Entonces el que va a pertenecer a este reino, la Biblia dice que tiene que arrepentirse y tiene que convertirse. Dice que posiblemente no haya mucha alabanza el día de hoy, pero está bien. La Biblia dice que uno tiene que arrepentirse y convertirse. El pastor mío dice que es fácil arrepentirse. Eso está ahí. Eso no me lo estoy inventando yo, está en la Biblia. Es el
nombre de Jesús de Nazaret. De tal manera que para ir terminando, entonces la Biblia también habla de las leyes del perdón. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. En este camino se nos exige que nosotros tenemos que perdonar. En este camino se nos exige, hermano, que nosotros tenemos que ser personas con un corazón perdonador, un corazón que esté dispuesto a perdonar las ofensas, un corazón que esté dispuesto a pasar por alto los agravios. A nosotros se nos exige en este reino de que nosotros tenemos que tener el corazón dispuesto siempre a perdonar. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos que ser personas dispuestos siempre con un corazón, bendito sea el nombre de Jesús, a no guardar rencor, a no guardar raíces de amargura, sino que nuestro corazón siempre esté abierto al perdón. Jesucristo dijo que tenemos que perdonar. Jesucristo dijo que nosotros tenemos que ser personas que siempre estemos dispuestos a dejar pasar. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. El perdón es sinónimo de liberación. El perdón en la antigüedad estaba ligado a la liberación. El perdón era cuando alguien estaba preso, esa persona era absuelta, era sacada de la cárcel. Eso es el perdón. Cuando usted perdona, es como que usted saca a esa persona de la cárcel de su corazón. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Es que usted saca esa ofensa, es que usted deja pasar. Alabado sea el nombre del Señor. Otra de las leyes de la Biblia, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, yo diría que es una ley, porque la Biblia dice que el que no lo hace es maldito. Y yo creo que es la más importante de todas, y con esto termino. Y es que la Biblia dice que el que no ame al Señor Jesucristo sea maldito. De las pocas maldiciones que hay en el Nuevo Testamento, esa es una de ellas. La Biblia dice que toda persona debe de amar a Jesús. Eso es tan serio que la Biblia dice que es maldecido el que no lo hace. De tal manera que nosotros fuimos llamados para amar a Cristo. La Biblia dice que tenemos que amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con toda nuestra fuerza. Es decir, con todo lo que nosotros somos, con toda la salud, con todo lo que tengamos. Bendito sea el nombre del Señor. En la enfermedad, amar a Dios. En la salud, amar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estás en prueba, ama a Dios. Estás en bendición, ama a Dios. Te está yendo bien, ama a Dios. No te está yendo bien por un momento, ama a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Te botaron del trabajo, ama a Dios. Porque Dios es bueno. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Así que Dios le bendiga en esta tarde. Y que Dios le bendiga más. Capítulo 18, versículo 36. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Como dijeron, mi nombre es Héctor Emanuel Paniagua, soy de la Iglesia de Dios El Santuario, el pastor Bolívar Santil, que está por ahí, mi amada pastora Yuberca Sánchez. Le acompaña mi esposa, también está por ahí atrás. Juan capítulo 18, versículo 36. Cuando lo encuentre, diga: Cristo viene. Gloria al Señor. Vamos a leer la santa palabra de Dios en el nombre del Dios que es tres en uno. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se fue un amor mormón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese fue un amor pentecostal. Gloria a Jesús. Dice así: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ya mi hermano Eliezer definió de una manera excelente lo que es el reino. Pero hay algo que yo quiero añadir, es que la gente ha pensado por mucho tiempo que el reino es un lugar. El reino no es un lugar, el reino es un tiempo. Si usted se fija en la Biblia nadie dijo dónde está el reino, de dónde va a venir el reino, sino cuándo vendrá el reino, cuándo van a suceder estas cosas. Porque el reino no es un lugar, sino que es un tiempo. El reino es un evento futuro, pero es una realidad presente. El reino se va a establecer cuando Cristo venga a reinar aquí en la tierra, pero el reino también está dentro de nosotros. Y yo creo que ese es el tiempo del reino. Aleluya. Estamos
relación a Cristo, los fariseos le preguntaron con relación al reino y le dijo: es que ustedes no pueden ver porque el reino ya está entre ustedes. Aleluya. Hace mucho tiempo que estamos viviendo el tiempo, valga la redundancia, del reino, pero la gente no lo ha querido entender. La gente todavía no ha entendido el verdadero concepto del reino, y para tú poder entender la naturaleza del reino tienes que entender el concepto del reino. Y hay mucha gente que piensa que el reino de Dios es un reino material. De hecho, cuando hablan de reino, a la gente se le prende un bombillito y empieza a pensar en dinero, empieza a pensar en prosperidad, empieza a pensar en bendiciones, empieza a pensar en carros, empieza a pensar en matrimonios. Pero el reino de los cielos es un reino espiritual. Esa es la verdadera naturaleza del reino. Por eso fue que Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos, mis servidores hubiesen peleado por mí, hubiesen agarrado espada y hubiesen peleado. Tú no tienes por qué pelear físicamente con nadie, porque el reino no es físico, el reino no es espiritual. La Biblia dice que las armaduras de las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Tú no tienes lucha contra carne ni sangre, tu lucha es contra principados, tu lucha es contra potestades. Aleluya. No veas al hermanito, no veas a tu esposo, tienes que sumergirte en el reino, porque es el diablo que está peleando contigo, no es cualquier persona, es el enemigo que está peleando contigo, porque es un reino espiritual. Gloria al Señor. El reino es tan espiritual que para entrar, como decía Benson, hay que nacer de nuevo, y hay que nacer del agua y del espíritu. Aleluya. Para entrar en el reino hay que nacer de nuevo. En el reino de los cielos no habitan los carnales. Pam, pararam, pam, pam, pam. Porque es un reino espiritual. Aleluya. En el tiempo de Cristo, la gente estaba confundida, tal como está confundida en este tiempo. Juan el Bautista, un hombre rústico, sale del desierto con ropas de pelo de camello, predicando, diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la mentalidad judía era una mentalidad carnal. Ellos estaban esperando un hombre que venga a pelear, un hombre que venga con un ejército, un hombre que venga a libertarlos de los romanos, porque era que estaban viviendo con una mentalidad carnal. Estaban imitando el sistema de gobierno romano. Y sabe una cosa, una de las razones por las cuales la iglesia ha malinterpretado el concepto del reino y ha pensado que el reino es material, que el reino es oro, que el reino es plata, es porque está imitando el sistema del mundo. Gloria al Señor. Los judíos pensaban que Cristo iba a venir a pelear, porque esa era la forma en la cual gobernaban los romanos. Y ellos estaban viendo cómo los romanos gobernaban. Ellos pensaban que Cristo iba a implantar su reino así. Pero tengo noticias para ti. Aleluya. Los que se matan son los musulmanes. Los que se ponen bomba son los musulmanes, porque ellos han interpretado el reino de los cielos de esa manera. Pero en el reino de los cielos, como dijo Benson, aquí hay que amar. Aquí tú no tienes que odiar a nadie, no tienes que pelear con nadie. Aleluya. Porque este es un reino espiritual, es un reino que se ama, es un reino donde se adora al Señor. Gloria a Jesús. Hemos estado imitando el sistema de gobierno del mundo, y por eso es que hemos visualizado el reino de esa manera. Alguien dijo en una ocasión que una de las causas por las cuales la iglesia no ejerce influencia en el mundo es por causa de la influencia que el mundo está ejerciendo en la iglesia. Pam, pararam, pam, pam, pam. Yo sabía, yo no esperaba mucho, gloria a Dios. Yo no esperaba mucho amén. Y yo me preparé mentalmente para eso. Gloria al Señor. Porque es que estamos imitando el mundo. Eso no es el reino, hermanos. El reino es un reino espiritual. Esa es la verdadera naturaleza del reino. Y usted ve gente diciendo: porque tú tienes que tener mentalidad de reino, tú tienes que tener mentalidad del reino, trabaja, busca cuarto, mi hermano. Eso se va a quedar aquí. Aleluya. No cree tesoro en la tierra, cree tesoro allá en el cielo, donde el orín no corrompe, aleluya, ni los ladrones minan. Alabado es el Señor.
la naturaleza del reino. Cuando hablamos de la naturaleza del reino, estamos hablando de las cosas que son comunes en el reino de los cielos, es decir, de las cosas que son naturales en el reino de los cielos y por lo tanto deben estar sucediendo aquí en la tierra. El reino, algo que es natural en el reino, es la santidad. El reino de los cielos es un reino santo. De hecho, el cielo es un lugar santo, cuyos habitantes son santos, realizan atribuciones santas y por lo tanto a ese lugar no va nadie que no sea santo. Porque ese es el primer, esa es la naturaleza del cielo, del reino, mi hermano. El reino es santo. Hay gente que está en los alrededores del reino, gente que convive con la gente del reino, pero ellos no son del reino. Aleluya. Porque es que el que no es santo, el que no ha nacido de nuevo, no se ha hecho ciudadano del reino. Aleluya. Todo el que ha viajado a otro país sabe que no lo tratan igual como el que nació en ese lugar, porque ese que nació en ese lugar es ciudadano. Y todo aquel que está en los alrededores del reino, pero no es del reino, es indocumentado en el reino, es ilegal en el reino y por lo tanto no posee los derechos del reino. Esa autoridad de la cual hablaba la pastora Lady, aleluya, que se te entrega la llave del cielo, tú no la posees si tú no eres nacido de nuevo, si tú eres nacido del reino. La autoridad del reino se le entrega a las personas que son del reino. No todo el que desciende de Jerusalén es israelita. Aleluya. No todo el que está en los alrededores del reino es del reino. En el reino se hace la voluntad de Dios. Fíjese que en la oración modelo Jesús dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, aquí también en la tierra. En la iglesia, porque la iglesia es la representación del reino, en la iglesia debe hacerse la voluntad de Dios. En la iglesia no se hace lo que diga hombre, en la iglesia no se haga lo que diga hombre, en la iglesia se hace lo que diga Dios, porque la iglesia es la representante del reino en la tierra y el rey de este reino se llama Jesucristo. Aquí no se hace lo que un mundano quiera decir, aquí no se hace lo que cualquier persona quiera decir, aquí se hace lo que diga Dios. Porque es su voluntad la que tiene que prevalecer. Otra cosa que es natural en el reino es la sanidad divina. Aleluya. Cuando Jesús envió a los discípulos a predicar el evangelio, Él les dijo: vayan y prediquen el evangelio del reino y sanen enfermos. Aleluya. Eso es parte del reino. Yo no concibo un viaje de gente, un montón de gente que nunca se sanen, que todo el tiempo estén enfermos y que nunca se sanen. Hermano, usted tiene la autoridad del reino. Reprende al diablo, reprende esa malicia, reprende esa enfermedad. Aleluya. Porque en el reino hay sanidad. Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio del reino, sanen los enfermos, limpien los leprosos, reprendan al diablo, saquen los demonios de los cuerpos. Eso es otra cosa que tiene que haber en el reino: liberación demoníaca. Se juntan 75 gente y no pueden sacar un demonio. Hermano, ¿dónde está la autoridad del reino? En el reino debe haber sanidad divina, debe haber liberación demoníaca, porque eso es parte del reino. Cristo, cuando murió en la cruz, porque hay una cosa que la gente no entiende. La gente no entiende que cuando Cristo murió en la cruz, no murió únicamente para salvarte, murió también para sanarte, murió para libertarte. Cuando Cristo murió en la cruz, Él te redimió. Y la palabra redención viene de un término hebreo, del término padá, que quiere decir liberación, no únicamente del pecado, sino de las enfermedades, de las aflicciones, de los problemas. Porque Cristo hizo una obra completa para que su reino sea establecido aquí en la tierra. Gloria al Señor. Otra cosa, y estoy terminando, que es natural en el reino, es el poder. Aleluya. Gloria al Señor. Dígale a la persona que está a tu lado: no se vuelve. Dile: porque de verdad, porque de verdad, que sí te vuelve. La pastora te va a defender. La pastora te va a defender. Aleluya.
¿Y por qué Jesús habla del reino cuando llega a la tierra? O cuando llega a entrar en nosotros los seres humanos. Gloria a Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque había un reino establecido, el reino romano. Un reino abusivo, un reino que no era el de ellos porque habían sido subyugados. Habían sido esclavizados. Trabajaban para los romanos, cobraban los impuestos para los romanos. Los romanos ofrecían sacrificio a las diosas del cielo, a diferentes deidades. Y ellos, en la profecía, 1500 años antes, el Señor le había dicho que iba a mandar un libertador, así como fue cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Estaban esperando un libertador. Estaban esperando a alguien que le libertara de la opresión. Cuando el pueblo clamó al Señor, el pueblo de Israel tenía promesa por parte de Abraham, Isaac y Jacob, de que el pueblo de Israel iba a ser sacado de allí, pero antes de eso iba a cumplir allí 430 años de servidumbre a los egipcios. Pero el Señor le dijo: yo le voy a enviar un libertador de entre ustedes, que le va a sacar con mano fuerte y mano poderosa, no una mano fuerte, aleluya, humana, sino una mano fuerte que descendía de mí, o que desciende de mí. Aleluya. El pueblo de Israel fue a cumplir estas promesas. Estas promesas se cumplieron de tal manera que vino el libertador Moisés y sacó el pueblo con diferentes plagas, con diferentes señales, cosas poderosas, extraordinarias, hasta también que el pueblo de Egipto tuvo que darle todas las posesiones que tenía: alhajas, oro, plata, de todo. Y dice la palabra del Señor que ellos fueron cargados con todas las riquezas que había en Egipto. El pueblo de Egipto quedó desbaratado por cuanto la mano de Dios había descendido sobre el pueblo de Egipto, por cuanto Dios había levantado un hombre al cual él le iba a endurecer el corazón. El pueblo de Israel, cuando cae en manos de los romanos, entiende las profecías que habían de cumplirse y que también ellos verían a un libertador que vendría a libertarle. ¿Sabe? En esta ocasión Jesús es el libertador. Jesucristo vino y le estaba hablando de un reino diferente, como mis compañeros y hermanos han dicho, un reino que establecería la justicia, el amor, la compasión, la misericordia, pero era un reino que era espiritual, no un reino carnal. Quería establecer entre los seres humanos que cuando el hombre pecó, hubo una naturaleza pecaminosa que te guía a ti a hacer lo malo, que me guía a mí a hacer lo malo, que somos envidiosos, que tenemos ira, que somos orgullosos. Y yo le voy a decir algo: hay de esto en la iglesia. Muchas veces nosotros enfocamos el reino de los cielos porque ha llegado para Dios a hacer cosas grandes en nuestras vidas. El reino de los cielos llega al corazón del ser humano para libertarlo de la opresión del diablo. Pero esa opresión más fuerte, en la que tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa, la cual luchamos diariamente, constantemente, y nuestro peor enemigo no es Satanás, soy yo. Dice que el Señor, iba a venir a libertar al cautivo. Pero cuando tú y yo tenemos odio, tenemos envidia en nuestros corazones. Dile: wow, no diga esto. Cuando nosotros todavía seguimos con nuestra misma naturaleza, aún estando en la iglesia, el reino de los cielos en área de nuestra vida todavía no se ha manifestado. Si sigue siendo el mismo malcriado, la misma
todavía no se ha acercado. El Señor le dice a través del apóstol Pablo que Él viene a libertar al cautivo. Lo dijo en Isaías, lo dijo Ezequiel, lo dijo en diferentes profetas, de que venía a libertar y a restaurar lo que se había perdido, la humanidad, la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que nos hace reverde, esa naturaleza que nos hace hostil, esa naturaleza que no nos permite avanzar y crecer. Eso es lo que Dios viene a restaurar en nuestros corazones. Pero hemos confundido. Entonces, en el capítulo 6, ¿por qué el apóstol Pablo le dice: ustedes romanos van a seguir perseverando cuando ya Cristo le libertó? Cuando Cristo murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué te cuesta a ti y a mí? No nos cuesta nada. Vamos a examinarlo, iglesia. ¿Cuáles son las áreas que nosotros tenemos realmente, que en un momento determinado nosotros las seguimos practicando y no le permitimos a nadie que la toque? Pero muchas veces pensamos que estamos bien. No nos hacemos una autoevaluación. No entendemos, aleluya, que la gracia vino para todo el ser humano para que se arrepienta. Pero esta gracia no te da permiso y no me da permiso a seguir pecando. Es una gracia, pero también tiene límite. Es una gracia que te puede devolver en desgracia. Es una gracia que si tú y yo no la cuidamos, solamente lo cuidamos la parte externa, nos vamos a perder. Los fariseos, en este capítulo 6, el apóstol Pablo, le fue difícil la enseñanza de la justificación, porque era por la ley. Todo lo que el hombre ganaba y hacía era por ley. Era por la ley, es decir, no toque, no haga, no mire, pero todavía el corazón estaba podrido. Todavía el corazón estaba dañado. Todavía el corazón murmuraba. Todavía criticaba al hermano. Todavía envidiaba. Todavía hacía cosas, le metía el pie para que rebale. Cuando ves un hermano, ¿qué haces? ¿Lo levantas? ¿O le dice al que está al lado: yo sabía que se le iba a durar mucho? Vamos a perseverar. Vamos a seguir teniendo la lengua larga. Dios mío. Dígame si usted quiere. Todavía vamos a tener la lengua larga. Vamos a seguir perseverando, porque aquí los pecados grandes usted no los comete, pero las zorras pequeñas hay que agarrarlas y exprimirlas. Todavía usted va a seguir criticando al hermano. Todavía usted va a seguir pensando que los homosexuales y los que están allá afuera no tienen salvación. Tienen salvación, porque si Cristo fue por ti, también Él va por ellos. Pero Él te va a usar a ti para que vayas por eso. Vamos a perseverar en la rebeldía. Que tus padres no te pueden hablar porque paras el cuello, pero vienes a la iglesia, levanta las manos. Gloria a Dios. Eres malcriada en el trabajo, vas a ser perseverar, pero eres una mujer llena de unción en el altar. Eres un hombre lleno de gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Pero en el mundo, cuando estaba en el mundo, te tiraba la cerveza, te tiraba el robo y no le daba dinero a tu papá o a tu mamá. Ahora está en el monte y no puede trabajar y te va a comer la comida de tu papá y de tu mamá. ¿Vas a perseverar en eso? Gloria a Dios. Ve al monte, pero también trabaja. Miraba a las muchachitas de allá afuera, ahora mira la de aquí adentro. Vas a perseverar en eso. Mira la de allá afuera para querer convertirla para acá.
y tus mensajes son de santidad. Vas a perseverar, vamos a perseverar en eso. Cuando no me resuelve el Señor, en un momento dado me acuerdo de las tazas que me leía, de las cartas. Me sueño algunas veces quizás para jugar palé. Dígale a la persona que está a su lado, dale y respire. Nadie te puede corregir porque te pones guapa. Vas a perseverar todavía en eso cuando ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. La gracia no te puede ser obstáculo para perderte. Hay poder en Dios. Dígale a la persona que está a tu lado, ¿y dónde está pastor? Yo me imagino los miembros. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo estaba refutando? Porque el apóstol Pablo, en todos sus escritos, en Asia Menor, en todas las iglesias, en todas las cartas que usted ve hablando, el apóstol Pablo habla de la justificación del pecado. Los fariseos le dijeron, tú le estás dando pretexto a la gente para que pequen. El apóstol Pablo entonces da argumento en el capítulo 6, verso 1, y le dice, óiganme bien, yo le estoy diciendo que hay una justificación, que Jesucristo nos ha justificado por gracia, pero ustedes no pueden tomar esa libertad para pecar. ¿Sabe que las cuestiones externas muchas veces son más bien para nosotros reflejarlas? Y nosotros decimos, bueno, nosotros estamos bien, nosotros somos santos. Y lo que hay en el corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo que hay en el corazón. Los pensamientos. Vamos a perseverar en nuestros pensamientos. Inicuos, malvados. Gloria a Dios. Alguien te saluda y tú no le brindas amor. Aleluya. ¿Por qué no me saludas con amor? Si hemos sido lavados con la misma Amén, así sangre. es. Iglesia, hagamos un análisis. ¿Cuáles son las cosas que en nuestras vidas no están cambiando? Le voy a decir algo y con esto voy concluyendo o concluyo. Cuando yo llegué a la iglesia, yo era una persona amargada, era aburrida. Usted puede verme que yo algunas veces soy tiro, pero no se llena. Yo soy más que menos que lo que usted piensa. Poderoso Dios. Y yo no podía saludar a la gente, porque yo entendía que todo el mundo era hipócrita. Y hay gente que viene con esa concepción en la iglesia. Porque me trataron mal en mi casa. Porque yo no encontré nadie que me brindara amor. Cuando vine a la iglesia, el Señor me enseñó a amar. Aleluya. Vive. Digno de gloria eres. Bueno, mi amado. Y a darle amar a otros. Si hemos sido salvos, cuando venga la gente aquí a la iglesia, ofrécele la silla. Ofrécele tu amor. O bríndale a Cristo. Pero bríndaselo. Algunas veces predicamos, te vas al infierno. Esa gente no necesita eso. Bríndele esperanza. Que la iglesia sea un hospital, un refugio. No vamos a perseverar de la forma en que vinimos. Le voy a decir algo, no hay mejores predicadores. Le voy a decir algo, no hay mejores ministerios.
Sáquese eso de su mente. Gloria a Dios. Solamente hay un corazón rendido a Cristo. Y ese que se humilla, la Biblia dice que será exaltado. Dejemos el enaltecimiento. No te ponga la ropa del predicador. Use el carácter de Cristo. Dale apoyo y amor al que necesita. Hay un mundo que está perdido. Cuando venga las jovencitas de aquí, las damas, abracen a las mujeres y denle amor. El apóstol Pablo estaba refutando a los fariseos que eran religiosos, apariencia, pero todavía no había una regeneración y un nacimiento hacia adentro. Cristo quiere tu y mi corazón. Él no come solamente corazón porque tiene que vestirte modestamente, pero sí necesita instrumento que vayamos por las calles y le llevemos a Cristo, porque Él dijo: yo voy a levantar al que está caído, voy a llevar alegría a las casas que tienen luto, y voy a llevar mi palabra a aquellos pobres que no han todavía, que son rechazados de la sociedad. Pero muchas veces nosotros como iglesia, después que hemos sido adoptados, entonces rechazamos a los que están allá afuera, rechazamos a los que están sentados, y aquí no hay feeling de nada. Olvídense de eso. Aquí todo eso somos igual, imperfecto todo. El que no cogía por un lado, cogía por otro. El que no está tuerto está manco, y el que no está manco está cojo. Aquí todos necesitamos perseverar en Cristo y en esa gracia. Ponte sobre tus pies. Y hemos estado hablando y hablando de tantos temas que clasifican a un rey. Pero cuando Jesús murió, a los hombres le dio cosas, le dio habilidades, le dio dones para ser útil. Efesios 4, verso 3. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Solicito que guarden la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza y una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todo, el cual sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de ustedes fue dando la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Siéntese. Para hablar de dones y hablar de reino y hablar de naturaleza, hablar de leyes, debemos de hablar de cosas que Dios nos otorgó a nosotros. Nos dio sencillamente no para el deleite propio, no para nosotros nutrirnos de ellos, sino para dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y es algo tan importante
Y es algo que debemos darnos cuenta, ¿qué estamos haciendo por el reino? Aleluya. Porque no sencillamente fue que Cristo murió. Gloria a Dios. Fue sencillamente que Él resucitó, y cuando resucitó te dio dones, te dio talento, te dio algo tan importante, más allá que la salvación. Algo que si tú no lo cumples, ¿qué va a pasar contigo? De repente el Señor hace una anécdota y dice que alguien se fue y dio unos talentos. A uno le dio 2, a uno le dio 1, a uno 3, y así por el estilo. Pero pasa y sucede que hubo uno, esencialmente, que tuvo miedo, tuvo temor. Y lo que Dios le dio, lo que el Señor le dio para que lo reproduciera, lo guardó. Y es tan importante de saber tu convicción como cristiano, tu convicción que tú tienes con Cristo. ¿Qué tú hiciste cuando Cristo te llamó? ¿Qué tú estabas haciendo? Posiblemente andabas en la borrachera o en la hechicería, o posiblemente no conociste nada de eso, pero aún así te otorgó cosas en tu vida que tú no le estás dando uso. Y si el Señor viniera en este momento, habría que llegarse a pensar, ¿qué pasará contigo? ¿Qué pasará si el Señor te preguntara, ¿qué hiciste con el don, con el talento que puse en tus manos? ¿Lo escondiste? ¿Cuándo me vas a entregar? Hay poder en Dios. Porque si lo escondiste, siervo, inútil, echarlo fuera, que se lo come el diablo para allá. Y hay que decírselo claro, hermano. Si usted cree que por usted venir a una iglesia, o por usted durar tanto tiempo siendo cristiano, usted se va a salvar, déjeme decirle que posiblemente su relación y su salvación con Dios está en un hilo. Porque entonces vendrá el juez a tomar medida, el magistrado, a decirle a usted qué usted hizo con eso que Dios le puso. El don es una habilidad que no todo el mundo la tiene, ni no todo el mundo la asume. El don es algo que va más allá de tu propia perspectiva. El don va más allá de lo que tú quieras hacer por otro. El don es lo que tú eres, lo que Cristo dijo de ti. Pero tú tienes identidad. ¿Tienes una identidad? ¿Te mueve cualquier brisa? ¿Te mueve cualquier cosa? Me llama mucho la atención que en Corintios, Primera de Corintios 12, y voy a leer un poco de algunas cosas que Dios le dio y que la gente ha estado malinterpretando. Una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa es la habilidad que tú tengas y otra cosa es un ministerio. Poderoso Dios. Y se ha malinterpretado la palabra. Y cuando digo malinterpretado, muchas veces dicen, no, yo tengo el ministerio de la adoración. ¿Cuál ministerio es ese? Poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quisiera que alguien me busque en la Biblia donde dice que usted tiene el ministerio de adoración. Porque todo fuimos hechos para eso, para adorar. No hay un ser humano que no haya sido hecho para adoración y gloria del Señor. Y aun cuando tú hagas todas las cosas, allá en el cielo vamos a hacer lo mismo. Aleluya. Dice 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles, extraviados, llevados por donde quiera, a los ídolos, mudos. Por tanto, le hago saber que nadie que hable por el Espíritu, llame anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. Ahora bien,
hay diversidades de dones. Sabiduría, ciencia, evangelizador, pastor, maestro, sanidades, milagro, profeta, discernimiento de espíritu, diversidades de lengua, interpretación, apóstol, fe. Gloria a Dios. Aleluya. Eso lo dice la Biblia. Y muchas veces la gente dice, no, mi ministerio es ser apóstol. Y la Biblia dice que es un don. Gloria al Señor. Y hay gente que ha malinterpretado las cosas. ¿Usted quiere ser un buen pastor? Sea un buen maestro. Sea un buen guía. Porque sencillamente ministerio es de ministrar. Servir. Y hay mucha gente que desean tener un buen ministerio, pero no tiene la necesidad de servir. Y es tan difícil, Gloria a Dios por su tiempo. que Cristo no vino para que le sirvan a Él, sino para Él servir. Entonces, hemos malinterpretado el Evangelio y hemos malinterpretado a Cristo. Hemos por mucho tiempo la iglesia malinterpretado y nos hemos quedado en las cuatro paredes. Y nos olvidamos de que allá afuera hay personas que necesitan del Evangelio. Y no hay que buscar al evangelista. Usted tiene el poder, usted tiene la autoridad, usted tiene la ley del reino. Usted tiene el poder en su boca. Aleluya. Gloria a Dios. Pero eso si usted lo sabe. Eso si usted tiene identidad. Aleluya. Si usted sabe quién lo constituyó a usted, usted no necesita que venga el pastor a decirle que usted es un profeta. Gloria al Señor. Más que todo eso, Pablo dice, que pidamos los mejores dones. Aleluya. Pero muchas veces pedimos los mejores dones. Yo quiero el don de sabiduría o el don de ciencia para decirle a la gente lo que tiene, sin importar. Pero no le damos buen uso. Gloria a Dios. Yo quiero ser pastor, pero no me gusta servir. Yo quiero ser evangelista. El reino de Dios es un gobierno establecido por Dios. Que tú entiendas los reglamentos del reino, pero sobre todo cuando tú conozcas. La palabra enseña de que el reino de Dios se ha acercado a la Porque el reino no es un lugar, sino que es un tiempo. El reino es un evento futuro. Esa naturaleza que lo hace reverde, esa naturaleza que... El don es lo que tú eres, lo que Cristo dijo de ti.